Bendiciones a todos, gracia y paz. Shabbat Shalom, aquí comenzando el Shabbat, la comunidad Casa de Israel, iniciando la fiesta o la fiesta del Shabbat, el día del reposo, día que nos reunimos en comunidad para compartir la palabra. Este estudio que estamos haciendo es el estudio Bereshit. Estamos por el episodio 17, ¿sí? Algunos episodios van a estar al público, otros quedan para la comunidad en privado, pero bueno, si están al público es porque esto los compartimos con todo el mundo, ¿sí? Hacemos lectura del Bereshit, ¿sí? Del versículo por versículo. Ya vamos por el capítulo 9, ¿sí? Hoy vamos a iniciar el capítulo 9 con el texto en hebreo y en español. Y bueno, la idea es ir sacándole el mayor jugo posible a este estudio, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar, vamos a disponer nuestros corazones, nuestra mente, para que el Ruach nos esté dando entendimiento de las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Bereshit es Torah, Bereshit es sabiduría, es conocimiento. Y que el conocimiento que nosotros tenemos no quede solamente en la mente, sino en el corazón. Entonces podamos aplicar la Torah en nuestras vidas también. No es solamente conocimiento en la mente, sino también es el conocimiento en el corazón. Es comprender, ¿sí?, el propósito de estas palabras para mi vida cotidiana, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar gracias a nuestro Abba Kadosh, Baruch Atah Yahweh. Te bendecimos, te glorificamos a ti, Padre Rey, bendito por siempre. Te damos gracias, Padre, por esta comunidad, por Casa de Israel. Gracias, Padre, por los hermanos, por cada familia, por cada hogar, por aquellas personas que nos pudimos reunir hoy para compartir tu palabra, por los hermanos que no pudieron estar presentes hoy también y que van a ver esta grabación de esta enseñanza, para que ellos también, Padre, puedan recibir de esta enseñanza, que puedan crecer, Padre, en el conocimiento de tu palabra. Te bendecimos, Yahweh, te doy gracias por cada hermano de la comunidad Casa de Israel, por cada hogar, por cada persona. Por eso, Padre, te estoy pidiendo también que estés atendiendo nuestras súplicas, nuestras oraciones, Padre, cuando nos reunimos en comunidad, los hermanos, las hermanas, para pedirte por salud, Padre, por protección, por cuidado de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, Padre, para que les des sanidad, para que les des un corazón completo, un cuerpo sano, entero, Padre, para que ellos puedan también glorificarte, bendito Yahweh, en sus vidas. Te pedimos, Padre, por cada niño, por cada anciano de la comunidad, Padre, para que les estés dando sanidad, Padre, plenitud, bendito Yahweh. Necesitamos de ti, dependemos de ti, por eso oramos y por eso te pedimos, porque confiamos en ti. Nuestra confianza está plenamente en ti, Padre. Solo tú eres el que nos puede dar sanidad, salvación, Padre, el que puede ayudarnos, Padre, quitarnos nuestras dolencias. Tú eres nuestro Salvador, nuestro sanador. Por eso te bendecimos, Yahweh. Te bendecimos y te damos toda la gloria a ti. Bendito Padre. Pedimos, Padre, que no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros errores, Padre, que perdones nuestras ofensas, Padre. Pedimos, Padre, que nos des también esa templanza, ese, ese, ese carácter que necesitamos nosotros para dominar también nuestra forma de ser y nuestra forma de hablar, Padre. Danos las palabras justas para decir las cosas, Padre. En el nombre de Yeshua Mashiach te pedimos. Amén. Bien. Bueno, bueno. Aquí estamos entonces para compartir un nuevo episodio de la serie Bereshit. Así que comencemos. Hoy
estamos con la parte número 17, el episodio 17 de la serie Bereshit. Estamos leyendo el libro del Génesis. Bereshit es Génesis, ¿sí? Es el equivalente de Génesis. Pero en realidad, Bereshit quiere decir en principio. Y en principio no es lo mismo que decir en el principio, ¿sí? ¿Cómo se diría en el principio en hebreo si así fuera? Sería Bareshit, Behareshit, Bareshit. Pero el texto comienza diciendo en principio, estableciendo principios. Y principios no de origen, sino principios de fundamento. Como él dice en las Escrituras que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, bueno, en principio el Todopoderoso estableció los cielos y la tierra, ¿sí? Y mientras los cielos y la tierra estén, ni una yud, ni una tilde pasará, ni un detalle pasará de esta ley hasta que todo se cumpla, ¿sí? Y vamos con el capítulo 9, versículo 1, ¿sí? En el texto en hebreo dice, Vaivarech Elohim et Noach. Dice, y bendijo Vaivarech Elohim et Noach a Noé. Bendijo Elohim a Noé, Bet Banab, y a sus hijos. ¿Sí? Vayomer Lachem dice, y le dijo a ellos, Perú. ¿Sí? Perú, Urbú, Umilú. Estas tres cosas es lo que nosotros también lo vimos en el que se le dice al Adán en el capítulo 1, versículo 26 al 29. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, ¿sí? Ese fructificad es Perú. Por eso la otra vez estábamos hablando de que la palabra Perú, que hay un país que se llama Perú, Perú tiene un significado hebreo y tiene que ver con dar frutos, con fructificar. Y es una tierra muy bendecida, Perú, ¿sí? Porque conozco gente que me da testimonio de que, y peruanos, de que Perú tienen variedades, muchas variedades de frutas y de verduras. Por ejemplo, en Perú creo que hay 15 clases, 15, 20 clases de papas distintas, ¿sí? Eh, y así, de la misma fruta que por ahí nosotros conseguimos un tipo de manzana, poner una clase de manzana, en Perú tenés variedades distintas, ¿sí? Se plantan a diferentes alturas, se cosechan a diferentes alturas al nivel del mar, entonces tiene una gran variedad. ¿Y yo por qué estoy hablando de esto? Porque los peruanos, ellos dicen que Perú significa, bueno, le dan su significado y tratan de explicarlo desde los orígenes del pueblo de ahí, de Perú, ¿sí? Pero yo tengo otra teoría y yo estoy plenamente convencido de que esto tiene origen hebreo, ¿sí? Perú, fructificad, dad fruto. Perú, Urbú, ¿sí? Multiplicaos, fructificad, ustedes, fructificaos, multiplicaos, ¿sí? Y Umlu era Umlu et haaretz, colmad la tierra, llenad la tierra. Y esto también lo habíamos visto, que en las profecías, llenad la tierra, tiene que ver con llenadla del conocimiento, llenadla del conocimiento, ¿sí? Entonces, llenad la tierra es justamente esa expresión que nosotros vamos a encontrar en los profetas, que es llenar la tierra del conocimiento de Yahweh. Dice, y vuestro temor y vuestro predominio sea sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, ¿sí? Y todo lo que se arrastra sobre la tierra, ¿sí? Eh, dice, todo lo que se arrastra, dice
Hayamay, dice, Behol ayer tiremes, ¿sí? Esa palabra remes, que acá se traduce que se arrastre sobre la tierra, nosotros vamos a ver que siempre se tradujo como que se arrastre sobre la tierra, pero en realidad no es la palabra arrastre sobre la tierra la palabra remes, ¿sí? Sino que tiene que ver con todo lo que se mueve, porque cuando decimos algo que se arrastre, automáticamente pensamos en reptiles, pero el texto es todo lo que se mueve sobre la tierra, ¿sí? Y todos los peces del mar, ¿sí? Dice Behol de Gay, Hayam, del mar, dice. Después en rojo dice en hebreo, Beyethem Nitanu, que quiere decir que fue entregado en su mano. Todo fue entregado en sus manos. En sus manos fue entregado. ¿Qué cosa? Todos los animales. Y dice que vuestro temor va a estar sobre ellos. Bien. Esto, yo vi un video donde a los animales de la selva le ponen con bocinas, con escondidos parlantes en el hábitat, ¿no? Sonidos de un león, por ejemplo, rugiendo. Y entonces los animales, lo que se ve es que los animales levantan su cabeza y se quedan quietos, ¿sí? Nada más. Pero también en el mismo experimento le ponen sonido de seres humanos hablando, ¿sí? Y cuando le ponen el sonido de seres humanos hablando, los animales salen corriendo, huyendo a esconderse, ¿sí? Entonces, esas son cosas que cuando vi ese video, la gente que publicaba el video estaba tratando de mostrar otra cosa, pero yo lo primero que me acordé es en este versículo. El temor de ellos va a estar sobre ellos. El temor de ustedes, vuestro temor y vuestro predominio será sobre ellos, sobre los animales. Ven, y acá está la palabra. Hol remesh, asher hu hai. Dice, todo lo que se mueve que tenga vida. Todo lo que se mueve, kol remesh, es todo lo que se mueve. O sea que no es todo lo que se arrastre, sino que todo lo que se mueve, que tenga vida. ¿Sí? Jujai, que tenga vida. Para vosotros será para comer, como las verduras y plantas, a vosotros os he entregado. Nosotros vemos acá que el Todopoderoso le da a Noah y a sus hijos la posibilidad de comer carne, ¿sí? Cuando nosotros vemos acá que dice de todo lo que se mueve y todo lo que vive, os será a vosotros para comer, entonces uno piensa, bueno, Noah va a comer, tiene permiso para comer de todo, ¿sí? Eh, y los versículos, los textos tienen un contexto, mis hermanos. Nosotros vemos en las Escrituras que Noah sabía perfectamente qué animal era limpio y qué animal era impuro, ¿sí? Y Noah también se le dio la instrucción de guardar en el arca 7 parejas de animales limpios y una de cada animal impuro. Entonces, a veces, ya con matemática, lógica matemática, ¿ustedes qué piensan que comía? ¿Qué animales piensan que Noah incorporó a su dieta? ¿Sí? De los que había 7 parejas de cada uno, de los que había solamente una pareja. ¿Sí? Entonces, a veces sentido común, ¿no? Para dar respuestas. Aunque el texto
no dice lo que muchos quieren que diga literalmente. Acá el tema es que así como comían plantas y verduras, ahora se les daba la posibilidad de comer carne, ¿sí? Carne de animales, ¿sí? Esto es lo que yo les quería mostrar. Col remes es todo lo que se mueve. Acá no es todo lo que se arrastra, sino todo lo que se mueve. Ajbazar dice, pero carne, dice, con su vida, damó su sangre. Lo togelu, dice, no comerás. Lo togelu, ¿sí? Carne con su vida, que es su sangre, no comerás, ¿sí? Acá eh, algunos separan cuando dice con su vida por un lado y su sangre por el otro, ¿sí? Como que le ponen una separación, una cosa es su vida y otra cosa es su sangre, ¿no? Pero, y por eso es que sacan la conclusión de que no le cortes la pata a un animal vivo para comérsela, ¿sí? Eh, Esa es la forma de interpretación que tienen algunos, principalmente los noágidas que creen que acá se está diciendo eso, ¿sí? Pero en realidad lo que dice el texto que su vida es su sangre, ¿sí? Entonces, su vida es su sangre, esos son sinónimos, su vida y su sangre. La instrucción es de no comer carne, la carne con la sangre, porque el problema es no comer la sangre, ¿sí? ¿Sí? Damó su sangre, lo togelu. Dice, pero vuestra sangre, vuestra vida, ven que está dando otra vez ese hincapié, vuestra sangre, vuestra vida, ¿sí? O sea que acá puso una ley para los animales. ¿Hay Torah para los animales? Claro, acá esta Torah es para los animales, ¿sí? La demandaré y del hombre. Demandaré de todo animal y del hombre. O sea que el animal que matare al hombre y el hombre que matare hombre. Dice, de mano del hombre y su prójimo, inquiriré por la vida del hombre. Nosotros vimos que en el episodio de Caín, cuando Caín mata a Abel, el Todopoderoso ya le había dicho que todo aquel que matare Caín 7 veces será vengado, ¿sí? Todo aquel que Caín matare, ¿sí? Porque así como clama la sangre de Abel desde la tierra, entonces la venganza va a venir 7 veces de todo aquel que matare Caín. Esa es una amenaza para Caín de no volver a matar. Sin embargo, acá vuelve a establecerse esto como ley. Todo ser humano que matare, que derramare sangre, ¿sí? De animal y de hombre, yo la demandaré, ¿sí? Y acá obviamente se le había dado permiso para comer. El asunto es matar por matar al animal, y Yahweh va a demandar. Dice, el que derramare la sangre del hombre, por medio del hombre, su sangre será derramada. ¿Ustedes se acuerdan que en el huerto de Getsemaní, cuando lo vienen a arrestar a Mashiach, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malcolm, que era un siervo de los sumos sacerdotes, ¿sí? De los alguaciles. Y Mashiach le dijo, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Esa es la frase, ¿no? El que a hierro mata, guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, esa es la sentencia. Y esto está también en la Torá, ¿sí? Esto también está en la Torá, vida por vida.
el que derramare la muerte, el que derramare, por eso el asunto es, ¿lo mataste a tu hermano por un accidente o por qué fue? Porque si fue por un accidente, la persona iba a una ciudad de refugio, ¿sí? Esto está interesante, se ve desde el Génesis que estamos leyendo aquí, lo vamos a leer también en la Torá y también lo vemos en los Evangelios, por instrucciones de Jesús a Pedro, de Mashiach y Yeshua a Pedro. ¿Sí? El que derrama sangre, su sangre va a ser derramada. Dice, pues es la imagen de Elohim, hizo al hombre, hizo él al hombre. ¿Sí? Elohim lo hizo así, al hombre. ¿Sí? Ki betzelem Elohim asa et haadam. A imagen de Elohim lo hizo al hombre. Mm. Dice, Beatem, dice, pero vosotros, otra vez, nuevamente lo repite, Perú, Urbu, Shiretsu, Beharetz, Baharetz, polulad en la tierra e incrementaos en ellas. ¿Sí? Acá como que está un poquito diferente, porque está Urbu, que es multiplicados en ella, ¿sí? Hace un hincapié, un énfasis en esto, en que tiene que crecer, polular, el ser humano en la tierra. Dijo Elohim a Noach y a sus hijos con él, diciendo, que llama la atención cuando repite en el hebreo, ustedes van a ver esto. Dijo, en el hebreo es Bayomer, ¿sí? Y después diciendo, dijo diciendo, abajo de todo aparece el lemor. Yo pinté las tres letritas en azul porque son la misma palabra en realidad, ¿sí? Entonces, cuando hace esa combinación de repetir algo, ¿sí? Es como que lo pone, inicia y después repite la palabra, está haciendo un énfasis. O sea, es importante lo que se está diciendo, una exclamación, algo muy importante. ¿Sí? Eh, dice, Vayomer Elohim le Noach. Y dijo Elohim a Noach, Vel Banav, y a sus hijos, ¿sí? Y todo con él, Lemor, diciendo, en cuanto a mí, heme aquí que voy a establecer mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia. ¿Sí? Mi pacto, mi pacto, mi pacto con vosotros, ¿sí? Beet Sarahem, Sarahem, y con vuestra descendencia, ¿sí? Aharihem, que es que viene después de ustedes. Este es mi pacto que estableceré con vosotros. Es un pacto que hace el Todopoderoso y Él es el que lo establece. Con el ser humano, con Noah, con sus hijos y con todo animal que vive, que está con vosotros. Aves, animales domésticos, fieras de la tierra, con vosotros, de todo lo que sale del arca, de todo lo que sale del arca, con todos los animales de la tierra. ¿Sí? De todos los que estaban en el arca, en la Tebá, ¿sí? Con ellos hace el pacto también. Y confirmaré mi pacto con vosotros, y no será más destruida toda carne a causa de las aguas del diluvio. ¿Sí? Y no habrá más diluvio para asolar la tierra. Si los pactos no fuesen perpetuos, mis hermanos,
nosotros no podemos asegurar de que no va a haber más diluvio. Si nosotros entendemos que los pactos son perpetuos, entonces este pacto nos da la confianza de que no va a haber más diluvio, ¿sí? Yo pongo mi pacto, dice, ¿y no va a haber más diluvio? No va a haber más diluvio. Y dijo Elohim, esta es la señal del pacto, ¿sí? Dice Or Haberiti. Esta es la señal, Sot, dice Bayomer Elohim, Sot, Ot Haberiti. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y entre toda criatura viviente que está con vosotros. Dice, para generaciones de la eternidad. Esto es una Biblia judía. Ustedes vieron que esto no es Reina Valera lo que estoy leyendo, porque algunos están mirando, ¿qué versión está leyendo? Esta es la Biblia Ha-Tanaj, ¿sí? Eh, por eso es que estamos con el texto en hebreo y en el español. Y acá dice que va a ser el pacto con vosotros y para vuestras generaciones de la eternidad, ¿sí? Ledorot, Ledorot es por generaciones, Ledorot por generaciones, Olam, por siempre, ¿sí? Eterno, eternamente, perpetuamente, Olam. Dice, mi arco, ¿sí? Mi arco, dice, et Casti, mi arco, he puesto en las nubes, y será como señal del pacto entre mí y la tierra. Nosotros no vamos a leer en la Biblia, en el Génesis, la palabra arco iris, aunque la traducción lo diga. El texto siempre habla de el arco o acá habla de mi arco, ¿sí? Mi arco. Cuando nosotros leemos esta expresión, mi arco, su arco, que a veces no se refiere al Todopoderoso, a veces se refiere a los enemigos, ¿sí? Su su arco será quebrantado. Inclusive en el Apocalipsis. Búsquenme en los textos, ¿sí? En Apocalipsis hay uno que viene con un arco en la mano, ¿sí? Ese arco no necesariamente se está refiriendo a la ilusión óptica que generan las gotas de gotas de agua en el aire, en la atmósfera, después de llover, ¿sí? Sino que el arco es una figura del juicio del Todopoderoso, ¿sí? La sentencia, el juicio. Y las nubes también es su gloria, juicio, su venida. De hecho, viene en las nubes, viene en las nubes, viene con las nubes, dice el texto, con las nubes, viene con las nubes. Ese en las nubes o con las nubes es la nube, representa a la gloria del Todopoderoso, viniendo en su juicio. Por eso cuando Mashiach le dijo a Caifás, desde ahora verás al Hijo del Hombre venir en las nubes, ¿sí? Venir en las nubes, es que el juicio se estaba soltando. Desde ahora se estaba soltando el juicio. Yo sé que muchos tienen la idea de que el juicio será en el último día, en el último segundo. Bueno, ahí está la resolución. Acá, ahí va a estar todo lo que al final se resolvió, si sos culpable o inocente. Pero nosotros somos juzgados en todo momento. Y a partir de que recibimos la palabra, ¿sí? Si somos conscientes de esto, ¿cómo andaríamos tan distinto caminando por nuestra vida? Nosotros somos juzgados en cada minuto de nuestra vida, ¿sí? Entonces,
El arco de Yahweh se ha puesto en las nubes y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ese arco va a ser una señal del pacto, de que no va a enviar juicio, no va a enviar juicio, no dice no va a enviar lluvia, no va a enviar juicio, ¿sí? Mabul, cómo se decía diluvio? ¿Cómo era diluvio? Mabul, ¿sí? El Mabul no lo va a enviar porque ya lo hizo por pacto perpetuo, ¿sí? Ustedes saben que el arco iris sale después de que llovió. Ustedes les mando el diluvio y después del diluvio, uy, cierto que había dicho que no les iba a mandar diluvio. No, eso no viene por ese lado, mis hermanos. El arco, el arco es el arco de la venganza, el arco del juicio que ejecuta, el arma que ejecuta. A ver, aquí estamos. Versículo 14. Y será, ¿sí? Que cuando traiga nubes sobre la tierra, porque el Todopoderoso trae su nube y lo trajo varias veces, trajo su juicio varias veces. La nube también era acompañamiento. ¿Se acuerdan que Israel era acompañada por una nube? Estaba bajo la nube cubierta, la cobertura de Israel era la nube. Bueno, la nube para los suyos es cobertura. La nube para los otros es perdición. ¿Sí? Y sucederá que cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá el arco iris dice en el español, pero dice Keset, Hakeset, el arco, aparecerá el arco en las nubes. Son todas figuras alegóricas estas, mis hermanos. Recordaré mi pacto entre mí y vosotros, y todo ser viviente y toda carne. Y no será más las aguas del Mabul para destruir Holbazar, toda criatura. No va a ser más las aguas del Mabul, del diluvio. Estará el arco entre las nubes, y le veré para recordar el pacto eterno, el pacto Verit Olam, el pacto eterno, entre Elohim y todo ser viviente. Y todo ser viviente. ¿Sí? Dice, ven Elohim, Uben Hol, Nefesh Hayah, todo ser viviente. Cuando sopla el espíritu, sopla en el hombre, el Todopoderoso, en Adán, cuando lo cree, y dice, y fue el hombre un Nefesh Hayah. Entonces dice, y este pacto estará entre Elohim y Hol Nefesh Hayah, y todo ser viviente, y en toda carne que hay en la tierra, y toda carne que hay en la tierra o sobre la tierra. Dijo Elohim a Noah, esta es la señal de pacto que establecí entre mí y entre toda criatura que hay sobre la tierra. Eran los hijos de Noah que salieron del arca, Shem, Ham y Jafet, ¿sí? Y Ham era el padre de Genán, ¿sí? Shem, Ham y Jafet. Shem quería decir renombre, ¿sí? Ham era ardiente, ¿se acuerda? Y Jafet quería decir hermoso. Perdón, y Han era el padre de Genán. Ahora vamos a ver qué significa Genán, a ver si llegamos.
Hoy o mañana, ¿eh? Hoy o mañana. No se pierda el próximo capítulo. Estos tres fueron los hijos de Noaj, y de estos se dispersaron todos los habitantes de la tierra. De estos tres fueron los hijos de Noaj, de estos se dispersaron todos los habitantes de la tierra. Versículo 20. Inició Noaj, labrador de la tierra, y plantó viña. ¿Sí? Dice, Vayahel Noaj, comenzó Noaj, Ish Hadamá, hombre de la tierra. Ahí se traduce como labrador, pero hombre de la tierra. ¿Sí? Eh, Baitá Karem. Karem. ¿Conocen alguna Karem ustedes? Karem quiere decir viña y plantó viña. Karem, ¿sí? Nombre de origen hebreo. Aunque aparezca con N, el origen es hebreo. Bebió el vino, bebió del vino, ¿sí? Y se desnudó en el interior de su tienda. ¿Dónde está la palabra? Espérenme un segundito. Espérenme que voy a verificar esto. Voy a verificar esto porque acá me está faltando una palabra. Hit God. Ok. Ahora sí, volvemos. Porque no está esta palabrita que dice desnudo. Ahí volvemos. Ahora sí. Dice, Baisti min hayain, dice, y bebió vino, Baiskar, esta es la palabra, Baitgal, y yació abierto, dice, ¿sí? O sea, esto que se tradujo como desnudo en realidad es abierto, ¿sí? Betoj, ojoló, ojoló, en su tienda. Acá está la palabra. Dice, Bayar Han, y vio Han, Abigenan, padre de Genán, dice et erut. Esta palabra erut, bueno, termina con la T porque es desnudez, la desnudez de, ¿sí? Abiú, su padre, la desnudez su padre. ¿Se acuerdan que Erut viene de Erum, Arum, de Arumín? Estaban desnudos el hombre y la mujer, desnudos, ¿se acuerdan? Bueno, Erut, la desnudez de su padre, ¿sí? Dice que fue y lo dijo, Balaguer, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Esto es afuera de la tienda. Pajutz, afuera de la tienda. Pero dice, y lo dijo. La palabra esa que está en rojo, Bayaguet, es que lo dijo como burlándose, ¿sí? En forma burlesca. Bien. Ahora, ¿ustedes se acuerdan, mis hermanos, que en algún momento nosotros hablamos de la desnudez? Y no estoy hablando de la Torah, estoy hablando de el simbolismo que tenía la desnudez en el ser humano, ¿sí? Según Apocalipsis, la desnudez era como una desventuranza, ¿sí? Tú crees que eres rico, que tienes todo, pero estás desnudo, ¿sí? En el Bereshit, en el Génesis, cuando hablamos de la desnudez, Adán y Eva no estaban desnudos literalmente, ¿sí?
cuando la Biblia habla y el Bereshit hablaba, dice de que estaban desnudos y no se avergonzaban, el texto decía, eh, y eran sabios y no se cansaban y no se agotaban, ¿sí? Porque después dice que se abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos. ¿Cuándo? Después de la desobediencia. Y esa desnudez tenía que ver con la condición, que ver con la condición eh, en la que estaban, ¿sí? ¿Qué le pasó a Noah? Noah se embriagó. Noah se embriagó. Cuando se embriagó, ¿qué pasó? Las escrituras dicen que abrió, bebió vino y se abrió. Ay, a ver si vamos a entender esto. Vamos a entender esto. Bebió vino, Noah. Obviamente se embriagó y las escrituras dicen que se abrió. Eso dice el texto. Cuando ustedes leen el ahí se desnudó, ahí no dice se desnudó. Ahí dice se abrió. ¿Lo quieren ver? Se los voy a mostrar. Vamos a ver. Se los voy a mostrar en esta otra página. Dice, plantó una viña en la y estaba descubierto, dice, en medio de su tienda, dice Reina Valera. Pero acá dice yacía desnudo, dice yació desnudo, pero el texto abierto dice abrir. Abierto, abrir es el significado, ¿sí? Abierto, abrir es el significado, que la Reina Valera lo ha traducido como desnudar, pero esto no es desnudar, es abrir. Bien, esto, ¿sí? Se abrió Noah. Luego habla de la desnudez de Noah y dice que su hermano se burlaba, el hermano de los Shem, Can y Jafet, ¿no? Han dice que se burló, habló, se desnudó en el interior de su tienda, dice, y su hermano lo dijo a sus hermanos de afuera, que estaban afuera, y ese lo dijo es en forma burlesca, ¿sí? Dice, pero Shem y Jafet, dice, tomaron el manto, y ese manto en realidad son vestiduras. Ese manto, ¿sí? Shimla, la palabra Shimla, en realidad son vestiduras. Vamos de nuevo. Es que acá otra vez. Nosotros en la serie que estuvimos viendo, la desnudez y la vestidura tenían que ver con condiciones del ser humano, ¿sí? La condición espiritual del ser humano, la desnudez, cuando estaba, sus trapos de inmundicia, cuando estaba con ropas inmundas, ¿se acuerdan? Ropas inmundas o desnudez. Y después, cuando, cuando la persona era restaurada, ¿sí? Nuevamente dice que fue vestida, fue cubierta nuevamente, fue vestida. Entonces en el texto nosotros vemos esto, que Shem y Jafet tomaron vestiduras y lo pusieron sobre sus hombros y ambos anduvieron hacia atrás y cubrieron la desnudez. ¿Sí? Aru, ¿sí? Dice Herbat, dice, bueno, Herbat de Arum, ¿sí? La desnudez de su padre, más vuelto su rostro, la desnudez de su padre, no vieron ellos. Si nosotros lo tomamos como como un lenguaje literal, las escrituras dicen que el padre estaba desnudo, uno se rió y los otros dos
entraron con las vestiduras en sus hombros y sin mirarlo de espaldas y a, lo cubrieron al padre, ¿sí? Pero si nosotros vemos el lenguaje alegórico, Noah se embriagó. Esa embriaguez hizo que cuando las escrituras, cuando el vino, cuando el vino manda, la lengua obedece, ¿no? Se abrió, dice el texto, y el que estaba con él, que era Can, dice que salió y le contó a los hermanos. Salió y le contó a los hermanos, en forma de burla. Bien. Despertóse Noah de su vino, ¿sí? Y supo lo que le hizo su hijo, ¿sí? Dice el pequeño, su hijo, el pequeño. Nosotros sabemos que estos tres eran trillizos. Shem, Han, Jafet eran trillizos, porque en las genealogías cuando habíamos visto que cuando tenía tal edad Noah engendró a Sem, Han y Jafet. Si todos nacen el mismo año, evidentemente eran trillizos, Shem, Han y Jafet a la misma edad de Noah, ¿sí? Los trillizos. Eh, Sem, Han y Jafet. Y dice acá, supo lo que le hizo su hijo, el pequeño. Cuando dice el pequeño, no, nosotros por ahí interpretamos como el menor, pero cuando se los nombra, siempre se nos nombra a Han, el del medio, ¿sí? Entonces, ¿por qué el texto lo llama el pequeño? Bueno, básicamente, cuando se le menciona como alguien como pequeño, es de menor, eh, como que fue despreciado, ¿sí? Despreciado o aborrecido, ¿bien? Entonces, es una forma de decirle el despreciado o el aborrecido a Han. Dijo, dijo Noah, maldecido sea Canaán, esclavos de esclavos habrá de ser para sus hermanos, esclavo de esclavos, ¿sí? Otra vez se repite la palabra para indicar que va a ser super esclavo, esclavo de esclavos. Y dijo, bendito sea Adonai, Dios de Shem, y sea Kenan, el esclavo de ellos, dice el texto en hebreo. Yo creo que en su Reina Valera, o la versión que ustedes tengan, va a decir, y sea Canaán esclavo de él, ¿sí? Pero el texto en hebreo dice lamó, que quiere decir de ellos. Bueno, en realidad, este es un plural majestático, un plural intensivo, porque Shem significaba renombre, ¿sí? Renombre. Y por eso Shem, cuando se usa algo para referirse a Shem, nosotros lo vamos a ver en plural. No es que hay varios que se llamaban Shem, sino que es uno que era de renombre y por eso, para referirse a ese, se refiere en plural. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos de plural majestático, o intensivo. Entonces, que Canaán sea esclavo de Shem, de él, dice de ellos en el hebreo. Amplíe Elohim a Jafet, al otro hermano, ¿sí? Y que more en las tiendas de Shem, que more en las tiendas de Shem, y sea Hanán el esclavo para ellos. Otra vez, está en plural,
pero está en singular en sus Biblias, porque en realidad tiene que ser en singular. Vivió Noah después del diluvio 350 años. Después del Mabul vivió 350 años. 350. Y todos los días de Noah fueron, en total, 950 años y después murió. ¿Sí? 950 años. ¿Sí? Dice Tesha Meot Shana, en hebreo dice 900, dice 9 siglos de años, dice Behameshim Shana, dice y 50 años, 9 siglos de años y 50 años, así se escribe en el hebreo. Dice Beyamot, y murió. Esta expresión también me llama la atención porque normalmente cuando muere un patriarca, dice, y durmió con sus padres, ¿sí? Y se reunió con sus padres. Pero acá directamente dice, y murió, ¿sí? Y murió. Si nosotros prestamos atención a esta cronología, vamos a ver que Noah llegó a conocer a Adán. Noah conoció a Adán, casi 60 años convivió con Adán, ¿sí? Noah. También vemos que Noah llegó a conocer hasta el papá de Abraham. Y Noah murió 2 años antes que naciera Abraham. Noah murió 2 años antes. Noah muere y a los 2 años nació Abraham. O sea que Abraham casi conoce a Noah. Sem, el hijo de Noah, fue contemporáneo con Abraham alrededor de 150 años. Vivieron en la misma, fueron contemporáneos en la misma época los dos, ¿sí? Entonces, Shem conoció a Abraham. Shem, Ham y Jafet conocieron a Abraham, ¿sí? Les digo más, Shem conoció a Isaac y conoció a Jacob también, ¿sí? Entonces, fueron contemporáneos de esas épocas. Bien, hasta aquí el capítulo 9, porque vamos a empezar ahora el capítulo 10, ¿sí? Así que la enseñanza de hoy hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Bueno, aprovechen ahora para comentar si tienen alguna cosa que decir. Este es el momento. Adelante. Acerca de la desnudez de, de, de Noé, este, anteriormente creo que nos había comentado que era, ah, que ya me rebrujé, ya me hice burlas, que el pecado de la maldición era por haber deshonrado a Noé como papá. ¿Eso todavía está en pie o ya cambió algo? Eh, Muchos utilizan estos pasajes para interpretarlo a la luz de algunas expresiones que se utilizan en la Torá, como, por ejemplo, descubrir la desnudez. ¿Sí? Nosotros leemos
en la Torá que habla de no descubrirás la desnudez de tu madre, no descubrirás la desnudez de tu padre, ¿sí? Entonces, ese descubrir la desnudez tiene que ver con tener intimidad sexual, ¿sí? Entonces, como ven acá que se habla de desnudez y dijeron, ah, mira, acá está diciendo que tuvieron intimidad sexual. Pues básicamente eso es lo que están diciendo acerca de Noah y uno de sus hijos. El texto no dice que el hijo descubrió la desnudez de su padre. No dice eso, ¿sí? Habla de que Noah se embriagó. Noah se embriagó y dice, bueno, se abrió y se desnudó. El auto, ¿sí? Así mismo. Entonces, no son los términos acordes a la Torá para interpretar otra cosa. Ahí no dice que Can descubrió la desnudez de su padre. No dice el texto eso, no dice eso. Ahí dice que Noah se desnudó, él solo. ¿Sí? Entonces, interpretar otra cosa es eh, querer vincular los de los delitos sexuales que enseña la Torá con esto. ¿Por qué? Porque ahí habla de una desnudez. Pero no está hablando. Mire, lo mismo pasa con el episodio de Eva, Adán y Eva. ¿Sí? Entonces ahí también le tratan de meter un pecado sexual porque ven la palabra desnudez. ¿Sí? Pero lo que yo les quiero decir, mis hermanos, es que la palabra desnudez también está en Apocalipsis. Y ahí en Apocalipsis, ¿dónde está el delito sexual? En Apocalipsis te está diciendo, vos crees que tenés todo y no tenés nada. Entonces, esa desnudez tiene que ver con el estado del ser humano, el estado después de haber pecado, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Después de uno pecar, espiritualmente queda desventurado, desnudo, ¿sí? Eh, por eso es que las escrituras hablan de que Noah se embriagó, ¿sí? Noah se embriagó. Y lo que produce la embriaguez no es un estado muy digno en el ser humano. Nosotros vemos que leímos la otra vez el libro de Esther, y el libro de Esther dice que estaba alegre por el vino. El vino, como que el vino te da alegría, el vino te da embriaguez, el vino da borrachera, embriaguez. Y ese fue un problema. ¿Por qué, por qué tomaba, por qué tomó vino Noah? Bueno, lo que pasa es que hay muchas preguntas que por ahí uno se hace y la Biblia no te lo está contando. La Biblia no le interesa saber, bueno, Noah no quería tomar más agua porque resulta que le traía recuerdos feos del diluvio, como dicen algunos. Entonces dice, bueno, mejor voy a tomar vino. Dice que él plantó una viña, hizo vino y tomó demasiado y se embriagó, ¿sí? Y ahí ya hay un problema. Las escrituras te tratan de mostrar que no es bueno embriagarse. O sea, ¿la Torah qué es? La Torah te está mostrando que el vino, eso que le produce alegría, dice, el vino en realidad produce un efecto malo en el ser humano. Produce un efecto malo en el ser humano, ¿sí? Eh, Abelardo, adelante. Sí, sí, yo quería saber qué pasa ahí, si me podía explicar, Moré. Esta señal del pacto que hace cuando pone el arco en las nubes, ¿en qué se diferencia? Porque acá dice que entre mí y la tierra. Después cuando le da la circuncisión a Abraham, dice entre ti y tu descendencia por generaciones. A ver cómo es que dice. Eh, Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Así le dice a Abraham, pero con Noé le dice entre mí y la tierra.
Es como que suena un poco diferente, ¿no? Pero no, incluso no es circuncisión, porque es el arco. Es otro tipo de señal. Claro, claro. Eso, Sí, sí, sí. Es otro tipo de señal. Y yo te digo, mira, mira, ay, lo que pasa que. ¿Ustedes vieron el arco iris completo? sí. ¿Cómo es? Tiene, bueno, hay pocos colores, no se ve toda la gama de colores, pero se ve de horizonte al horizonte. Ok, y desde arriba, desde el cielo, ¿lo vieron? ¿Al arco iris? No, desde el aire no. Ok, es redondo, es circular, Sí, círculo, los árboles no he visto, pero sé que es así, sí. ok, es circular como la circuncisión, ¿sí? Es una señal, un círculo, algo completo, algo. Esto indica algo completo, ¿sí? Algo, a ver, es sellado. Entonces, el arco es una señal, ahora estamos hablando del arco iris. Estamos hablando del arco iris porque básicamente nos simboliza el tema de la lluvia, el arco, con el tema del diluvio. Pero el arco en las escrituras es su arco, dice mi arco. Cuando dice mi arco, es el arco que él usa para destruir, ¿sí? Para aniquilar, para matar. Como destruyó a la humanidad, dice ya mi arco queda en las nubes. Bien, entonces esa destrucción o ese juicio que vino sobre toda la humanidad, ahora había pacto con Noaj y la descendencia. Ese pacto que él puso entre Noaj y la descendencia es de no aniquilar de esa forma a la humanidad. ¿Sí? Ah, entiendo. Uno es pacto de no aniquilación y el otro es pacto de promesa, es otra cosa. Claro. ¿Sí? Amén. Sí, Amén. sí. Y los dos pactos vieron que es con los que estaban ahí presentes y con los que no están. Dice, y sus generaciones después. Eso es lo bueno, por eso es Olam, porque vos vas a morir, pero el pacto sigue. Noah muere, pero el pacto sigue. Abraham muere, pero el pacto sigue. Los hijos de Abraham mueren, pero el pacto sigue. Por eso es Olam, ¿sí? Entonces, está bueno esto. Todo pacto tiene señal, todo pacto tiene señal. Eh, yo creo que esta señal es espiritual, la del diluvio, más allá de que nosotros veamos ilustrativamente un arco reflejado del arco iris, pero la Biblia no habla de arco iris, no habla de arco iris. Nosotros entendimos, interpretamos de arco iris, pero ahí no habla de arco iris, dice arco, ¿sí? Arco. Y lo que más me llamó a mí la atención es cuando dijo mi arco, mi arco. ¿Encontraron el texto de Apocalipsis donde hay uno que aparece con un arco ahí? ¿Ese lo vieron? Uno en caballo blanco. En 4:3 y en, a ver, 10:1. Eh, 4-3. Ah, Sí, estaba mirando la referencia, todavía no lo encontré. ah. Dice en 4:3, y el aspecto del que estaba sentado era de piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, dice acá la Reina Valera, Claro. semejante en aspecto a la esmeralda. No, Acá no, ella le mandó arco iris. no, uno en caballo blanco con un arco en la mano. Apocalipsis 6:2 dice arco. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Ay, muy bien. El que lo montaba tenía un arco en la mano, ¿sí? Un arco en la mano. Ese arco es un arco de arma, ¿sí? Cuando ustedes buscan en el interlineal o diccionario, buscan la palabra arco,
que estuvimos leyendo recién, esa es para referirse al arma, ¿sí? Es para referirse al arma, ¿sí? O entendido que es la misma palabra que está en el Bereshit también, para arco. O sea, la que se traduce como arco iris es de hecho la misma que encontramos en Lamentaciones cuando menciona que tiene atesado el arco. Es la misma en hebreo. Sí. Kesed, Kesed, Es la misma, sí, es la misma palabra. ¿sí? Cuando él dice que él quiebra el arco de Edom, también quiebra el arco de Edom, y se está refiriendo al arco, al arma, ¿sí? Entonces, más que juego de palabras que nosotros podemos llegar a ver en las escrituras, amén, sí que hay juegos, muchos juegos de palabras hay, ¿sí? Eh, lo que ustedes tienen que ver, ¿qué fue lo que pasó ahí? Hubo aniquilación. ¿De parte de quién? De parte del Todopoderoso. ¿Y a quién mató? A todo el mundo, a toda la humanidad, ¿sí? ¿Cómo lo mató? Con el diluvio. Ese diluvio, Mabul, ese diluvio era el arma que él usó. Era el arma que él usó. Habacuc 3:9. ¿Qué dice? ¿Qué dice Habacuc 3:9? Dice, está interesante para esa parte que se comenta ahora. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Muy bien, muy bien. Sí. Hay un pacto. Nosotros vemos arco iris. El arco iris creo que lo vemos en las visiones cuando se ve en el trono, ¿sí? Ahí en el trono se ve arco iris, ¿sí? Eh, pero bueno, acuérdense que todas son visiones alegóricas, no es literal lo que ve un profeta, ¿eh? Cuando un profeta dice, ¡puf! Se me abrió el cielo y lo vi a Dios y no me morí. Pues no lo viste a Dios, viste una visión. No lo viste a Dios, profeta. Viste una visión, ¿sí? Porque él sabe que ninguno puede ver a Dios y vivir. Pues está establecido, eso ya se sabe. ¿Qué es lo que ven? Visiones. ¿Qué es lo que veía Moisés? ¿Qué es lo que veía? Y hablaba cara a cara, ¿eh? Como un amigo. ¿Qué era? Una visión. Visión, aparición, imagen, ¿sí? Pero no era el Todopoderoso. Entonces cuando ven, uno ve un trono, los querubines, arcos, ruedas de fuego, ruedas de... Bueno, esos son visiones, ¿sí? Son visiones. No hay ruedas en el cielo. No, ¿cómo que no? No, bueno, no. Lo que ve el profeta, eso que ve, en realidad no es literal, es alegórico, ¿sí? Es alegórico. Es que ustedes estaban esperando que yo les hable del el despiole que hizo el hijo de Noé. Ahí, y la Biblia no dice eso, esas son interpretaciones rabínicas que han sacado, ¿sí? Porque esos que te interpretan que la serpiente tuvo hijos con Eva, los mismos te dicen, no, pero Caín lo corrompió al padre. No, ¿cómo se llama este otro? Can lo corrompió al padre. En realidad, no dice el texto eso. El texto no dice eso, ¿sí? Si somos literales con las expresiones, ¿dónde están los textos que habla de descubrir la desnudez? Levíticos 18. Levíticos 18. Miren, les voy a mostrar el texto. Porque el texto dice, ¿sí? Ningún varón llegará a parienta próxima alguna, dice, para descubrir su desnudez.
el varón descubrir la desnudez del otro. Esa es la expresión que tendría que existir por acá con el texto que estuvimos leyendo. Yo, Yahweh, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Descubrirás, ¿sí? Tu madre es. Y no descubrirás otra vez su desnudez. ¿Cuál es el énfasis? Cuando muchos ponen énfasis en la palabra desnudez, el énfasis acá está en descubrir. No descubrirás la desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. La desnudez de tu padre es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, hija de tu madre, nacida en la casa y nacida fuera, su desnudez no descubrirás. ¿Sí? La desnudez de la hija de tu hijo, de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás. Otra vez. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si nosotros leemos el Levítico 18, a la intimidad, ¿sí? A la intimidad sexual que muchos están atribuyendo al texto de Génesis, en realidad la expresión es descubrir la desnudez, descubrir, conocer. Esas son las expresiones que se utilizan para tener intimidad. Conoció y conoció a Adán a su mujer. No leímos en ningún lado que conoció la serpiente a Eva. No leímos en ningún lado que conoció Can a su padre. ¿Sí? Entonces, si quieren usar lenguaje alegórico, úsenlo bien. Úsenlo bien. El texto no usa ese lenguaje ahí. Se utiliza la palabra desnudez como muchas veces se utiliza la palabra desnudez y no se refiere a lo que los otros están pensando. ¿Sí? Entonces, seamos, seamos honestos en el sentido de cómo se está utilizando la palabra. Yo les digo, cada palabra que se utiliza en la Biblia tiene su connotación, su contexto. A veces la palabra te da una connotación positiva, a veces negativa. A veces serpiente es algo malo, a veces serpiente es algo bueno, ¿sí? A veces es algo bueno. Sean astutos como serpientes, dice Mashiach. O sea, a veces la serpiente tiene cualidades buenas, ¿sí? En el caso de desnudez, a veces se refiere a intimidad sexual cuando habla de descubrir la desnudez de alguien, y a veces se refiere a el estado de pecado de alguien que solo se mete por, ya sea o por desobediencia o por negligencia o por lo que sea, ¿sí? Como en el caso de Noah, se emborrachó, se embriagó, y eso la Torá enseña que eso es malo. Y Pablo dice, no se embriaguéis con vino. Adelante, mi hermano Raimi. Y sí, que también expresa la locura. Oseas 2:10 dice, y ahora descubriré yo su locura, que es una referencia también a la desnudez, al pecado, delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Amén. Amén, qué bueno. Amén. Descubrir la locura, muy bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, bueno, ya se fue resolviendo esto. No sé, ¿alguno más quiera aportar algo más? Yo sé que por ahí esperaba que yo le cuente distinto la historia. No, mis hermanos, tranquilo. Miren, yo sé que hay un montón de versiones que andan por ahí, ¿sí? Pero ¿cómo son las malas lenguas, eh? ¿Cómo polulan las malas lenguas, eh? Entonces, a veces la gente se escandaliza cuando escucha cosas horribles, y a veces se escandaliza cuando escucha algo genuino y verdadero y no cuando escucha cosas horribles. Entonces, acá yo creo que nosotros nos tenemos que tener paz, estar tranquilos, ¿sí? Eh,
Vamos a ver los significados de los nombres de los descendientes después. En el lenguaje alegórico, nosotros vemos la palabra tiendas también ahí. Que Abraham habita que Shem habita en tiendas y que Jafet se expanda, dice, se expanda. Según los textos de Qumran, cuando la Biblia habla de tienda, es el lugar donde va a estar la morada del tabernáculo, ¿sí? Que Shem habite en el tabernáculo, que esté en el lugar de la morada del Todopoderoso, ¿sí? De hecho, vamos a ver algunas cosas más adelante. Hay cosas que están en las Escrituras y hay cosas que uno las puede inferir por el hecho de los poquitos datos que nos cuentan los textos, ¿no? Pero Shem habitó en el lugar, ¿sí? Shem habitó en el lugar. Eso es lo que dice el texto en el Génesis, en tienda, y encima tienda aparece con letras grandes en los textos de Qumran, ¿sí? Bien. Para no prolongarlo más, para no alargarlo más a esto, porque todavía se viene el capítulo 10. El capítulo 10 lo vamos a ver mañana, ¿sí? Vamos a terminar entonces aquí la grabación de este episodio de hoy. Bien. ¿Qué tal? Bendiciones, María. Shalom. Bendiciones, mi hermana. Bien. Shalom. Shalom. Las dos Marías. Amén. Omar. Bendiciones, Omar. Amén. Shalom. Bueno. Ángel, no sé si quedó claro. ¿Cómo quedó esto? Quedó claro como el agua. Quedó claro como el agua. Bueno, mi hermano, yo quiero pedirte a vos que si podés dar gracias en una oración para terminar, así cerramos y cortamos la grabación. ¿Dale? Sí, Dale. Oramos. Dale. Bendito y buen Padre Celestial que moras en lo más profundo de los cielos. Bendecido sea tu nombre, Señor, por todo lo ancho y largo de nuestro planeta. Una vez más, Señor, dándote gracias, Señor, dándote gracias por la oportunidad de despertar este día, por la oportunidad de tener conocimiento, de tener sabiduría, Señor. Gracias por las enseñanzas que cada Shabbat, Señor, nos das a través del hermano Darío. Gracias, Señor, gracias. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que tenemos todos los que escuchamos tu palabra. Gracias, Señor, y todo esto te lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, amado Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bendiciones, familia, gracia y paz. Amén. Shalom.